A ver ese aplauso bien fuerte al Rey. Hágame saber que usted está muy contento de estar aquí esta noche. Aleluya. 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 Bien. Sin duda Dios te va a hablar esta noche. Así que antes de que te sientes, dale la mejor sonrisa al que tienes al lado. Dile, no te distraigas, que Dios te va a hablar. Y tampoco me distraigas, dile. Gloria al Señor. Muy bien. Para que practique, dígale que está al lado, no me hables. Bien, no me gusta darle la espalda a nadie, y tengo bastante gente a mi espalda, pero voy a confiar que van a prestar toda la atención. Amén. Muy bien. Hemos pasado días maravillosos. Estoy sumamente agradecido con Dios por toda la organización y los equipos de trabajo, los pastores de jóvenes, su liderazgo, todo lo que han hecho por este hermoso tiempo que no es un gasto, es una inversión. Una inversión que va a dar mucho fruto sobre tu vida. Y estoy muy agradecido por eso. He visto a Dios hacer cosas muy lindas aquí. Y esta noche no es la excepción. Entonces quiero que con el corazón dispuesto, tú levantes tu mano con mucha humildad y dile, Señor, yo quiero oír tu voz esta noche. Y no solamente quiero oír tu voz, quiero obedecerla. Quiero oír y obedecer tu palabra. La bienaventuranza no está en escuchar solamente, está en escuchar y obedecer. Quiero ser un hacedor de la palabra de Dios. Ahí está la bendición. Esta noche sin duda Dios te va a hablar. Pero en el nombre de Jesús declaro que serás un hacedor de la palabra de Dios. Que lo que tú vas a escuchar lo vas a poner por obra. En el nombre de Jesús, el mejor aplauso que le puedas dar al Señor. Muy bien. Te invito al Evangelio de Juan. Y vamos a leer unos 3 versículos. Y quiero sacar de estos 3 versículos una verdad que nos va a acompañar esta noche durante toda la palabra. Juan capítulo 7. Cuando está en el Evangelio de Juan capítulo 7 me dices un amén. Jóvenes, ustedes son un tesoro de Dios. Ocupan un lugar especial en el corazón de Dios y así nos los enseña toda la Escritura. Pero agradezco a todos los hermanos que están esta noche y que se convocaron a este lugar y que sé que el Espíritu de Dios los trajo hoy. Todos los que están en Juan capítulo 7 me dicen amén. Dice el versículo 37. ¿Ya? En el último, diga conmigo, en el último y en el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Era el último día de la fiesta, como este es
el último día de la fiesta para muchos, pero ese día, el último gran día de la fiesta, el Señor Jesucristo se puso en pie y escucha esto, alzó la voz con la intención de que todos escucharan lo que Él iba a decir. Y estas fueron sus palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si hay alguien aquí que tenga sed, y no sed física, sino sed del alma, sed de Dios, sed de un encuentro con el Señor, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién es? El que cree en mí. ¿Cuántos creen aquí? Como lo dice la Escritura, de su interior, tócate aquí y di, de acá adentro correrán ríos de agua viva. Eso lo dijo Jesús en voz alta para que todo el mundo escuchara. Y Juan, que es el que está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace una aclaración para decirnos de qué Jesús está hablando. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice ríos de agua viva? ¿A qué se refiere Jesús que los que creen en Él, de su interior correrían ríos de agua viva y la sed de esa gente que cree será saciada? ¿De qué Jesús está hablando? Pues dice el escritor sagrado, versículo 39, esto dijo, ¿de quién? A ver, alguien ayúdeme, ¿de quién dijo esto? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? De nuevo, los que creyesen en Él. Así que, ¿qué hay que hacer? Hay que creer. ¿Dónde está la gente que cree aquí? Dice, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Bien, entonces cuando Jesús habló de un río en tu interior, Jesús estaba hablando específicamente del Espíritu Santo. A ver, de nuevo, cuando Jesús dijo que un río en nuestro interior iba a correr, un río de vida, se refería específicamente al Espíritu Santo. Ahora lo que yo quiero que veas es que ese río, cuando Jesús está hablando, todavía no había venido. Todavía ese río no había venido porque Jesús está hablando en un tiempo futuro. Mira lo que dijo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir tiempo futuro. ¿Quiénes? Los que creyesen en Él. Nos hacemos una pregunta inmediata. ¿Por qué el Espíritu Santo no había venido? ¿Por qué ese río todavía no estaba en el interior de los creyentes? Porque al lado de Él estaban los discípulos que creían. Y había mucha gente que creía. Pero esos creyentes todavía no tenían ese río dentro de ellos. Porque todavía el Espíritu Santo no había venido. La pregunta es, ¿por qué no había venido? ¿Qué se necesitaba para que el Espíritu Santo viniera? Porque escucha, de ahí en adelante, o de ahí para atrás, todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estuvo presente, siempre estuvo presente, pero nunca, como iba a ocurrir, que Jesús dijo, va a estar dentro de cada uno de ustedes y será un río de vida corriendo con vida dentro de cada uno de ustedes. Pero todavía no había venido por una razón. Ayúdame, ¿por qué? Dice la Escritura ahí. Dice, porque, ahí está la razón. Por eso no había venido. Porque Jesús, ayúdame, ¿qué había pasado? Dice, no había sido aún glorificado. Así que Jesús tenía que ser glorificado para que el Espíritu Santo pudiera venir. Esa verdad quiero que todos la recibamos en nuestro corazón. El Espíritu Santo no podía venir sin que Jesús fuese glorificado. Es decir, primero Jesús tenía que ser glorificado para que el Espíritu Santo viniera.
El Espíritu, ¿qué? Santo. A ver, diga conmigo, el Espíritu Santo, para que Él venga, Jesús tenía que ser glorificado. ¿Y qué es esto de glorificado? Volver al Padre. Ser glorificado es volver al Padre. Él salió de su Padre y vino a este mundo a cumplir una misión para volver nuevamente al Padre. Volver al Padre era ser glorificado, era ser exaltado, ser puesto en alto y sentarse a la diestra de la majestad en las alturas, sobre todo poder y sobre toda autoridad y sobre todo nombre que se nombra, porque no hay nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo. Él está por encima de cualquier poder. A ver, dije que está por encima de cualquier poder. Él está por encima de la brujería. Él está por encima de la hechicería. Él está por encima de los dioses falsos. Él está por encima de la religión. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Alguien puede aplaudir al Señor como Él se lo merece? Su nombre es sobre todo nombre. Su autoridad es sobre toda autoridad. Pero el Espíritu Santo que quiere estar dentro de cada uno de nosotros no podía venir como un río dentro de ti si Él no fuese glorificado. Para ser glorificado había un camino. Jesús tenía que ir a la cruz. Escucha, Jesús tenía que morir. Jesús tenía que derramar su sangre y morir en la cruz del Calvario y entregar su vida por nosotros como la más grande prueba de amor, para que el Espíritu Santo pudiera venir. A ver, voy a decirlo despacio. Si Jesús no hubiera dado su vida en la cruz, si Jesús no hubiera derramado su sangre, si Jesús no hubiera muerto por nosotros, ser sepultado y al tercer día resucitar y subir a la altura del Padre sobre todo nombre y sobre toda autoridad, el Espíritu Santo no hubiera podido venir a morar en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque es el Espíritu, ¿qué? Santo. Y nosotros, carne, somos pecadores. Y no puede el Espíritu Santo venir a morar en nosotros y convertirnos nosotros en el templo del Dios viviente. Piénsalo. El Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros no podría hacerlo a menos que Jesús hubiera derramado la sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Y porque Él derramó su sangre, el Espíritu Santo ahora puede morar en nosotros y Él es un río que corre dentro de nosotros. ¿Alguien puede alabar al Señor? Ahora somos templo del Dios viviente porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Alguien puede alabar al Señor? Dar un aplauso bien fuerte. ¿Cuántos reconocen al Espíritu Santo? Y que Él no solamente está aquí, Él vive dentro de nosotros. Eso es lo más maravilloso del cristianismo, que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y somos templo del Dios viviente, pero eso no podía ocurrir, no podría ocurrir a menos que Jesús pagara el precio por nuestros pecados. No puede haber Espíritu Santo sin cruz. No puede haber Espíritu Santo si Jesús no hubiera pagado el precio de nuestra salvación. Pero mis amados, en ese momento Jesús dijo, Él vendrá, pero ya el precio fue pagado. Y como la sangre ya fue derramado, ¿sabe qué pasa? Ahora el Espíritu Santo puede venir sobre nosotros. Ahora el Espíritu Santo puede ser derramado sobre nosotros. Ahora el Espíritu Santo puede fluir sobre nosotros. Los ríos pueden correr sobre nosotros. ¿Sabe por qué? No porque lo merezcamos, no porque seamos dignos, no porque somos tan buena gente que por eso el Espíritu Santo puede venir sobre nosotros. Es porque Él pagó el precio. Es porque Él derramó su sangre. Es por esa razón que ahora yo puedo ser templo del Espíritu de Dios y tú eres templo del Espíritu de Dios. Dile a tu vecino, tú eres templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en ti por una razón, solo por una razón, no porque lo merezcamos, sino porque Él dio su vida y derramó su sangre para perdonar, ¿cuántos? Todos nuestros pecados. ¿Puedo dar un aplauso al Señor por eso? No olvides eso.
A ver, mírame, no olvides esto. No puede haber Espíritu Santo sin sangre. No puede venir el Espíritu Santo y ser derramado si la sangre de Cristo no hubiera sido derramada. Si Jesús no hubiera sido exaltado, el Espíritu no hubiera descendido. Para que el Espíritu descienda, Jesús tuvo que ser levantado. Para que el Espíritu sea derramado, la sangre tuvo que haber sido derramada primero. Y ese principio lo tenemos que entender todos. ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo? A ver, ¿cuántos quieren al Espíritu Santo? Yo quiero que Dios viva y el Espíritu Santo viva dentro de mí y convertirme en un templo de Dios. Y si yo soy templo de Dios, el día que yo salga de este lugar, Él va conmigo. Y donde sea que yo me mueva, Él está conmigo porque yo soy templo del Dios viviente. Y el Espíritu Santo puede estar aquí, en esta carne, solo por una razón, porque la sangre ya fue derramada. Por eso Él vive dentro de mí. Esa verdad no la olvides nunca, porque está en toda la Biblia. Y te voy a demostrar esta noche que está en toda la Biblia. Hay un libro en la Biblia que mucha gente no lo lee, porque no lo entiende. Aún los cristianos dicen, lo leo y no entiendo ni papa. Porque a veces es difícil de leer por la simbología que hay ahí. Pero todo en la Biblia tiene una razón de ser, porque toda la escritura fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Así que toda la escritura inspirada por Dios tiene una lección que darnos. Y ese libro que a veces es difícil de entender es Levítico. ¿Alguien lo ha leído alguna vez? Levítico. Poquitas manos. ¿Alguien ha leído Levítico alguna vez? Bien. Tú lees eso y dices, bueno, tantas ceremonias, tantas cosas, ¿para qué? Es que todo era una sombra de lo verdadero y de lo que iba a venir. Los principios que Dios estaba estableciendo desde antes que Jesús viniera. Y hay algo ahí interesante, sumamente interesante. Dios mandó a ungir gente como los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo. Gente que servía a Dios. Ellos eran ungidos. ¿Cuántos aman al pastor de jóvenes? Trátela. Vamos a esperar que Eddie se ponga la vestimenta de sacerdote. Porque los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían una vestimenta. Ellos tenían una forma de vestir. Claro, no es exactamente como Eddie se está vistiendo, pero estamos haciendo más o menos que se parezca. Los sacerdotes tenían una vestidura, escucha. De nuevo, ¿cuántos aman a Eddie? Un aplauso para el pastor de jóvenes. Hágale saber que lo aman de verdad. Eddie es una joya para nosotros. Él, su esposa y su familia son una joya para esta iglesia. Y amamos la vida de este hombre. Apocalipsis dice esto: al que nos amó y nos lavó con su, ¿qué? Con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Mira que antes de decir que nos hizo reyes y sacerdotes, antes de decir, dice, nos lavó con su sangre. Porque los sacerdotes eran ungidos y el aceite en la Biblia simboliza ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero antes que el Espíritu Santo nos unga, primero tiene que venir, ¿qué cosa? La sangre. La sangre que ¿qué? Que nos limpia. Así que en el Antiguo Testamento, en Levíticos, los sacerdotes eran consagrados y dedicados y tenían por supuesto una vestimenta, era blanca, pero mucho más significativa de lo que Eddie está llevando ahorita. Pero estoy haciendo una simple, un simbolismo. ¿Qué se hacía para ungir a un sacerdote? Esto era lo que se hacía. Preste mucha atención, porque Eddie hoy aquí, no puedo llamarlos a todos y hacer lo que voy a hacer con Eddie, pero lo que voy a hacer con Eddie es una representación para todos los que estamos aquí. Escucha, ¿para cuántos? Para todos los que estamos aquí. Bien, esto se hacía.
El sacerdote tenía 2 recipientes. Vengan las cámaras porque quiero que aparezca esto en cámara. Ayúdame con el micrófono. El sacerdote tenía 2 recipientes. En un recipiente tenía aceite y en el otro tenía sangre. Aquí la primera fila puede ver aceite y digan sangre. No es sangre, un secreto, es ketchup, pero para que parezca sangre, ¿ya? Pero esto era lo que tenía el sacerdote, y con esto 2 elementos se consagraban a ¿quiénes? A los sacerdotes. Todos los sacerdotes eran consagrados con estos 2 elementos. La sangre, que representa la muerte y el sacrificio y el perdón. ¿Por qué cosa? Por nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay perdón de pecados. Dios no puede perdonar a alguien porque simplemente dice, bueno, yo soy buena gente y lo perdono. No, porque Dios es justo y el pecado merece la muerte. Así que alguien tiene que morir por el pecador que es perdonado. Por eso se derrama sangre. Y por eso Jesús derramó la sangre para poder perdonarnos. Porque si Dios simplemente dice, te perdono, Dios no sería justo. Dios tiene que pagar con justicia por el pecado del hombre. Y por eso se derramó la sangre. ¿Alguien dice amén? ¿Y el aceite a quién representa? Al Espíritu Santo. Bien, agárrame aquí. Antes de colocar el aceite, la sangre tenía que ser colocada. No podemos invertir eso. En matemática nos enseñaron que el orden de los factores no altera el producto, pero aquí sí. Aquí el orden es sumamente importante. Diga conmigo, primero es la sangre y después el aceite. No puede haber Pentecostés sin cruz. Por eso el Espíritu Santo, cuando vino, que es la promesa del Padre, vino en Pentecostés, que significa 50 días después de la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? El sacrificio del cordero. Cuando ponían la sangre en el dintel de las puertas, un cordero era sacrificado para que Israel fuera libre. 50 días después que el cordero fue sacrificado, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, en el aposento alto, porque Cristo en la cruz del Calvario había dado su vida y había derramado su sangre, y por eso el Espíritu Santo descendió y estaban todos juntos, dice la Biblia, y de repente se vino del cielo un estruendo y un viento recio, y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Porque eran buena gente? No, porque la sangre ya había sido derramada en la cruz del Calvario y creían en esa sangre y el Espíritu Santo fue derramado. Señores, mis amados que estamos aquí, el Espíritu Santo va a ser derramado en los postreros días sobre toda carne, y nuestros hijos profetizarán, y nuestros jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Verán visiones por el poder del derramamiento del Espíritu Santo. Pero por esta razón, porque creemos en la sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Así que así se consagraban a los sacerdotes. Voy a hacerlo exactamente como dice la Biblia que se hacía. El sacerdote tomaba la sangre del cordero, y la colocaba en un lugar especial, en el lóbulo de la oreja derecha. ¿Cuál es la oreja derecha de Eddie? Aquí en el lóbulo de la oreja derecha. Cámaras. Esto tienes que tomarlo aquí cerca. Quiero que lo vean. Aquí colocaban. ¿Qué cosa? ¿Qué estoy colocando? La sangre. ¿Dónde? En el oído. No en otra parte. En el oído. Acuérdate que la sangre es para el perdón. Y nuestro oído necesita sangre. Esto dijo Jesús: mis ovejas, las que son mías. Escucha lo que estoy diciendo, mis ovejas, lo dijo Jesús, las que son mías. Porque hay ovejas que no son del Señor, pero Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. No oyen la voz de los extraños. Porque en este mundo hay muchas voces extrañas, muchas voces de engaño,
muchas voces de perdición, pero las que son mías. Por eso yo identifico cuando alguien es de Dios, porque oye la palabra de Dios, porque presta atención a la palabra de Dios, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y es increíble que mientras Jesús predicaba, por eso no me asombra, mientras Jesús predicaba ya había gente que no escuchaba, pero ¿sabe por qué? Porque no eran ovejas de Él, porque sus ovejas, dijo Él, ¿oyen qué cosa? Mi voz. Y tú y yo necesitamos sangre en nuestros oídos, para que nuestros oídos escuchen la voz del buen pastor. Pero no solamente colocaba la sangre en los oídos. Levántame tu mano derecha. En el pulgar de la mano derecha también colocaba la sangre. Levántala que quiero que lo vean. Por allá la ven. Sangre en el pulgar de la mano derecha. Ya llevamos 2 lugares. El lóbulo de la oreja derecha y la mano derecha se colocaba sangre. ¿Y qué representan las manos? Nuestras acciones. Nuestras manos hablan de lo que hacemos. Y nuestras acciones también necesitan ser perdonadas, limpiadas por la sangre de Jesús. Y no solamente se ponía sangre en el lóbulo de la oreja, en la mano derecha. Eddie, tienes que quitarte los zapatos. Quítate los zapatos, quítate las medias. En el pie derecho, en el pulgar del pie derecho, también se colocaba la sangre. Ahí. Quiero que lo pienses, porque todo esto es simbólico. Necesitamos oír a Dios. Necesitamos que nuestras acciones sean limpiadas y nuestros pies sean enderezados, nuestras sendas sean rectas. Y no hay nadie aquí que no necesite eso. ¿Dónde están los humildes que digan, necesito sangre en mi oído? Necesito sangre en mi mano derecha. Necesito sangre en mi pie derecho. Ahora, lo derecho, ¿por qué lo derecho? Porque era lo principal. Eso no significa que la mano derecha es santa y la izquierda es del diablo. Eso significa que si la mano derecha es santa y el pulgar es santo, los otros dedos también. Y la otra mano también. Esto es simbólico. Eso significa que si la oreja es limpiada, los ojos también. La boca también. La mente también. Todo lo que hay en la cabeza. Todo lo que hay en las manos. Y todo lo que hay en los pies. Quiero que sepa que no hay pecado. Escúchame todos. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Denle un aplauso más fuerte al Señor. Y quiero que sepa que Eddie puede estar vestido hoy de sacerdote y es un siervo de Dios por la sangre. Solo por la sangre, ¿sí o no, Eddie? Díselo tú, solo por la sangre. Amén. Solo por la sangre. Él ha limpiado tus oídos, tus manos, tus acciones y tus pies. Todos los que estamos aquí, que servimos al Señor, pastores de esta casa, siervos, ministros, líderes, todos necesitamos la sangre en nuestros oídos. Necesitamos que nuestros oídos sean afinados para oír a Dios. Necesitamos que nuestras manos, las acciones sean puras, acciones justas de los santos. Necesitamos que nuestros pies sean rectos. Necesitamos dar testimonio, que los que nos siguen estén siguiéndonos porque estamos dando pasos rectos. No hay sacerdote que no necesite sangre. No hay ministro de Dios que no necesite la sangre si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la sangre que nos sigue limpiando
Escucha, la sangre está viva todavía y nos sigue limpiando y no ha perdido su poder. Y cada vez que tú y yo fallamos, hay sangre para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice, Él es Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, su Hijo. Pero después de la sangre, no olvides esto, jamás lo olvides. Jamás lo olvides. Después de la sangre, tomaban aceite y en el mismo lugar donde la sangre fue aplicada, se aplicaba el aceite que simboliza al Espíritu Santo de Dios. Quiero que entiendas esto. Él es santo y el aceite no puede ponerse en carne donde no haya sangre. Mi amado Arquimedes, ¿cómo podría el Espíritu Santo vivir dentro de nosotros si no hubiera sangre? ¿Cómo podríamos ser templo del Espíritu de Dios si la sangre de Jesús no hubiera sido aplicada? Porque ¿quién eres tú y quién soy yo para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros? Eddie, te estoy ungiendo hoy. Te llamé antes y lo hice a propósito, porque a partir de hoy tus oídos se van a abrir para oír lo que otros no oyen. Escucharás la voz del Señor con claridad, escucharás dirección, escucharás misterios. Tus oídos estarán abiertos, porque antes que hables como los sabios, oirás como los sabios. Antes que tu boca se abra para hablar como los sabios, tus oídos tienen que ser abiertos para oír como los sabios. Te levantarás de mañana para oír la voz de Dios y sabrás discernir esa voz. Y unjo tus dedos, tus manos, porque tus acciones son santas. Y sin el poder del Espíritu Santo no tendrías capacidad para hacer lo recto. No habría capacidad humana para poder obedecer a Dios si el Espíritu Santo no estuviera en ti. Por eso Pedro falló, aunque tenía sinceridad y dijo: Señor, aunque todo el mundo te abandone, yo nunca te abandonaré. Pedro falló porque le faltaba una cosa. Le faltaba la unción. Y por eso Jesús le dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Mis amados, el Espíritu Santo es el poder que la iglesia necesita. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Poder sobrenatural. La iglesia necesita ese poder sobrenatural y está a nuestra disposición, no porque lo merezcamos, sino porque la iglesia tiene que volver a rescatar el valor de la sangre que hace que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros. El Espíritu Santo va a venir, escucha, va a venir como un viento recio y vendrá de repente y llenará la iglesia con un poder sobrenatural. Mi amor, la iglesia será invadida por el poder del Espíritu Santo y haremos cosas sobrenaturales que no podemos hacer con nuestras manos humanas, pero el poder de Dios las hará por nosotros y nos llevará, Eddie, donde nunca hemos soñado ir, y nuestros pies entrarán en tierras donde nunca hemos soñado, porque el Espíritu Santo estará sobre ti y estará sobre ustedes. Alguien dígame amén. Estoy hablándole a la gente que cree. Estará sobre cada uno de nosotros y mi espíritu, dice el Señor, será derramado sobre nuestra generación. El Espíritu Santo será derramado sobre nuestra generación. Estamos en el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Estos son los postreros días. Toca a tu vecino y dile: estos son los postreros días. Y el Espíritu Santo va a ser derramado sobre cada uno de nosotros. Alguien dele un aplauso bien fuerte al Señor. Dame. Límpiame ahí, que necesito seguir predicando. No he terminado. Escucha.
Quédate ahí, Eddie. Préstame atención. Préstame atención. Levanten la mano quien tiene entre 17 y 20 años aquí. 17, 20 años. Un aplauso para esos muchachos que tienen 17, 20 años. Escucha lo que voy a decir, porque lo que voy a decir puede determinar tu vida de aquí en adelante. Hay un joven en la Biblia con ese promedio de edad, 17 años en adelante. Un joven. ¿Dónde están los jóvenes? Fue traicionado, fue vendido, fue alejado de su tierra y de su casa con maldad, con odio y con envidia de sus propios hermanos. Y llevado a tierra lejana, vendido, traicionado. ¿Saben de quién hablo? José. Ese muchacho, ese joven, fue llevado a la tierra de Egipto, solo. No tenía celular para comunicarse con sus padres. No tenía redes sociales, no tenía nada de eso. Pero tenía una cosa, Dios estaba con él. Dije que Dios estaba con él. Dije que Dios estaba con él. Y llegó vendido como un esclavo a la casa de un hombre llamado Potifar, un guardián, un hombre de autoridad en Egipto. Y lo vendieron y se hizo esclavo. Y dice la Biblia que Potifar vio y consideró que todo lo que ponía en la mano de José, de nuevo, todo lo que ponía en la mano de José, Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Porque las manos de José estaban limpias. Porque las manos de José estaban consagradas. Porque las manos de José no eran cualquier mano. Y todo lo que le llegaba a la mano de José como un buen administrador, Dios lo prosperaba. Y Potifar dijo, oh, si todo prospera en la mano de José, ahora voy a poner más cosas en la mano de José. Y todo lo que tenía Potifar lo puso en la mano de José. Porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho Dios lo pondrá. Alguien diga amén. A ver, dígame un amén bien fuerte. Pero cuando tú tienes manos consagradas, ¿alguien me está escuchando? ¿Dónde están los que dicen, yo quiero tener manos consagradas? Yo quiero ser un buen administrador. Yo no quiero que mis manos estén sucias. Dios mío, hay mucha gente que tiene mucho dinero en este mundo, pero sus manos están embarradas. Están sucias y un día le darán cuenta a Dios. Y la gente que piensa que son vivos y la gente es tonta y se aprovechan de ellos, un día estarán ante el trono de Dios porque tendrán que dar cuenta de todo lo que Dios ha puesto en su mano. Y José era fiel, íntegro, nunca se robó nada, nunca hizo nada con mala gana. Él todo lo que tenía lo administraba y Dios lo hacía prosperar. Y dice la Biblia que Potifar le entregó todo en su mano. Y cuando tú eres alguien con manos limpias, el diablo tratará de ensuciarlas. ¿Alguien me está escuchando? Tratará de ensuciarte las manos porque él sabe que si tus manos son sucias, todo lo que tú haces será sucio. Si tú tienes manos sucias, tu noviazgo será sucio. Tu trabajo será sucio. Y todo lo que tú toques lo ensuciarás. Pero si tus manos son santas, todo lo que tú hagas prosperará y tendrá la bendición de Dios. Y pastor, ¿vale la pena vivir con manos limpias? Te voy a decir que sí. Porque dice la Biblia que la esposa de Potifar puso los ojos en José porque era de hermosa apariencia. Escucha, hermosa apariencia. Y no necesariamente dice que era tipo súper guapo. Es que la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y la esposa de Potifar puso sus ojos en él. Y dice la Biblia que le hablaba al oído. Así dice la Biblia, literalmente. Le hablaba al oído todos los días. ¿A dónde? Al oído. Y le decía esto, acuéstate conmigo. Acuéstate conmigo. Pero dice la Biblia que José no la oía
porque sus oídos eran santos. Alguien dígame un amén. Yo quiero manos santas. Es más, los que oramos, dice la Biblia, tenemos que levantar manos santas. Y si tú quieres que tu oración tenga efecto en el cielo, tus manos tienen que ser santas. Alguien dígame amén. Yo quiero oídos santos. Que cuando me hable el enemigo yo no escuche esa voz. Que cuando venga la tentación yo no oiga la voz de los extraños. Y dice que José no la escuchaba. Pero tanto era así, dice la Biblia, que como ella no podía lograr que él la escuchara, un día José fue a hacer sus quehaceres y dice que la esposa de Potifar se acercó a él. Es más, le habló. Y cuando le dijo, acuéstate conmigo, José contestó estas palabras: quiero que sepas que Potifar ha puesto todo en mis manos, pero me ha prohibido tocar una sola cosa. Porque tú tienes que saber qué puedes tocar y qué no puedes tocar. Y que no se te ocurra tocar lo que tú sabes que no puedes tocar. No puedo tocarte a ti y pecar contra Dios. Y tú tienes que saber que no es cometer errores, simples errores, es pecar contra Dios. Yo no puedo pecar contra Dios. Pero la esposa de Potifar lo agarró. No voy a hacerlo para no quitarle la túnica, porque quiero que siga con la túnica. Pero dice la Biblia que José, como la mujer se agarró de su vestidura. ¿Qué hizo José? ¿Alguien sabe qué hizo José? ¿Salió qué? ¿Y con qué se huye? ¿Con qué se huye? Con las manos. ¿Se huye con qué? Con los pies. Porque José tenía manos consagradas, oídos consagrados y pies consagrados. Alguien alaba el nombre del Señor. Huye de donde tengas que huir. Aunque hablen mal de ti, aunque te critiquen, aunque digan que estás loco, aunque te traten de lo que sea, pero corre y agrada a Dios. A su nombre. Joven, usa esos pies para huir del mal. Huye del mal. Si otros se quedan, tú corre. José corrió. Y te voy a decir algo, y no significa que todo te irá bien porque tú huyes del mal. Ahí fue cuando comenzaron los problemas para José. Después de huir, salió huyendo y dejó la ropa. La esposa de Potifar echó un cuento a su esposo y le dijo, este muchacho vino a ofenderme. Y el esposo de Potifar se enojó y le creyó a la mujer. Y usted conoce la historia. Metieron a José 2 años en una cárcel. Injustamente. Lo acusaron de algo injusto y quedó metido ¿dónde? En una cárcel. Y tú te preguntas, ¿y dónde se quedó Dios? Si el hombre fue íntegro, oídos íntegros, manos íntegras, pies íntegros, y Dios permitió que lo metieran en la cárcel. Pero la Biblia dice así, aunque lo metieron en la cárcel, Dios estaba con José. Yo prefiero que el mundo me rechace, pero que Dios esté conmigo. Te lo digo de nuevo, yo prefiero que el mundo me rechace, pero que Dios esté conmigo. Quiero ver los que dicen, quiero manos limpias. No le digo que levante la oreja porque usted no es pastor alemán. Pero diga, quiero oídos limpios y pies limpios. Y si tengo que correr, voy a correr. Pero no me voy a quedar donde está el mal. Alguien dígame un amén. Ahora, ¿qué pasa? Llevaron a José a la cárcel. Y cuando José estaba en la cárcel, el jefe de la cárcel volvió a poner toda la cárcel en las manos de José. ¿Y sabe qué pasó con la cárcel? Oye, esto es una cosa insólita, Marco. La cárcel prosperó. ¿Escuchaste eso? La cárcel prosperó porque estaba en las manos de José. Profetizo en el nombre de Jesús que van a venir cosas nuevas a tus manos y todo lo que Dios ponga en tus manos va a comenzar a prosperar. Y por esta razón, porque Dios hará prosperar todo lo que caiga en tus manos, porque tus manos serán manos limpias y serán manos consagradas. Alguien dígame un amén. José seguía con las manos limpias, aunque no le iba aparentemente bien.
Aunque vivió una injusticia 2 años, por favor, eso es fácil de leerlo, pero no es fácil de vivirlo. 2 años metido en una cárcel injustamente, pero la injusticia no le hizo a él manchar sus manos, las mantuvo limpias. Y te voy a decir otra cosa, mantuvo sus oídos limpios, porque un día iba caminando y vio a 2 presos, un panadero y un copero, y los 2 estaban tristes. Le dijo: ¿por qué están tristes? ¿Por qué ha decaído su semblante? Y dice: porque tuvimos un sueño. Y él dijo: cuéntenmelo, porque este oído está consagrado. Yo sé escuchar a Dios, cuéntamelo. Yo sé escuchar a Dios, cuéntame el sueño. Y le contaron el sueño, y el copero dijo: bueno, yo tuve un sueño así, vi 3 sarmientos de uva, y vi que le daba la copa a Faraón, y José dijo: los 3 sarmientos son 3 días, en 3 días Faraón te va a volver a restituir, y volverás a darle la copa a Faraón en la mano. Y él dijo, bueno, se alegró mucho, y el otro se animó y dijo: yo también tuve un sueño, porque dijo, bueno, si el sueño fue tan bueno, dijo, yo vi 3 canastos y vi aves de los cielos que comían sobre mi cabeza. Y José le dijo: en 3 días Faraón te corta la cabeza. Porque el que oye a Dios no pretende quedar bien con la gente, sino con lo que Dios le dice. Y José lo único que dijo fue: acuérdense de mí. Le dijo al copero: acuérdate de mí cuando seas restituido y se cumple lo que te acabo de decir. Se cumplió al pie de la letra, pero el copero se olvidó de José. Y un día, ¿me está escuchando? Faraón tiene un sueño. Y conoce el sueño: las vacas flacas y las vacas gordas. ¿Se acuerda de eso? Y cuando él está contando ese sueño, mandó a buscar a todos los sabios para saber qué significaba el sueño, porque estaba preocupado. Y entonces el copero dijo: ahora me acuerdo que hay un joven en la cárcel con oídos consagrados. Él sabe interpretar sueños. ¿Y sabe qué dijo Faraón? Mándenlo a buscar. Y lo trajeron. Y cuando lo trajeron delante de Faraón, Faraón le dijo: dices que tú oyes sueños para interpretarlos. Mira tú, dice que tú andas por ahí escuchando sueños para interpretarlos. Y él dijo: no soy yo, no está en mí, eso está en Dios. Alabado sea Dios, y le dio la gloria al que merece toda la gloria, porque no somos dignos de absolutamente nada. Es Dios que dará la interpretación, y acorto la historia solo por tiempo, pero es fascinante porque José fue usado para darle una interpretación tan exacta de lo que iba a ocurrir. 7 años de abundancia, 7 años de escasez, y cuando él reveló eso, dijo: búscate un hombre que administre los 7 años de abundancia, para que cuando vengan los años de escasez haya quien administre bien y pueda darle vida al pueblo. Y Faraón dijo: ¿y quién más sabio que tú? Escucha lo que dijo: en quien está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Eso lo dijo Faraón. El Espíritu de Dios está en ti. La gente va a saber que el Espíritu Santo está en ti. La gente va a saber que hay un río dentro de ti. La gente va a saber que tus manos están limpias, y tus oídos y tus pies, porque el Espíritu Santo está en ti. Y cuando yo leí eso y estaba viendo la simbología de que no puede haber aceite sin sangre primero. ¿Escuchaste? No puede haber aceite sin sangre primero. Cuando leí eso dije: ¿y cómo pudo Faraón reconocer que el Espíritu Santo estaba en José si no hay sangre? No hay sangre. No puede haber Espíritu Santo sin sangre. ¿Cómo el Espíritu Santo podía estar en José sin sangre? Y el Espíritu Santo me habló. Y me dijo esto: cuando José tenía la túnica de colores y sus hermanos lo envidiaban, y José fue a verlos en el campo, los hermanos dijeron: ahí viene el soñador, matémosle y acabemos con sus sueños, porque yo quiero que sepas que el diablo quiere acabar con tus sueños.
quieren matarte. Él vino a robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. Y dijeron, matémosle, quitémosle la vida. Y cuando tenían ya planeado matarlo, aparece Rubén y dice, no lo matemos, él es nuestro hermano. Metámoslo en una cisterna. Y lo metieron en una cisterna y no lo mataron. Y entonces de repente de la nada aparece una caravana de ismaelitas. Y uno de ellos, Judá, dijo, vamos a venderlo, vendámoslo, saquémosle algún provecho y que se lo lleven como esclavo. Y así lo hicieron, lo vendieron por 30 monedas de plata. Y lo vendieron. Pero Rubén dijo, ¿y ahora qué le digo a mi papá? ¿Qué le digo a papá acerca de José? Y alguien dijo, matemos un cabrito. Matemos un cabrito. Démosle muerto a un cabrito. Y agarremos la túnica de colores y bañémosla en la sangre del cabrito y llevémosla a papá. Y ese día un cabrito murió por la vida de José, como Cristo murió por darte vida a ti. Tú estás vivo por la sangre del Cordero. Tú estás vivo por la sangre. Tú estás vivo por la sangre. Y el Espíritu Santo puede venir sobre ti por la sangre de ese Cordero. Solo por eso. Solo por eso. Alguien diga gloria a Dios. Alguien dé gracias. Vamos, démosle un aplauso bien fuerte al Señor. Y si alguien no sabe lo que voy a decir, escucha lo que voy a decir, porque así termina la historia de José. Faraón vuelve a decir, pondré el reino, todo Egipto, en tu mano. Porque si eres fiel para administrar la casa de Potifar y la cárcel, serás fiel para cosas más grandes. Y estoy convencido que el Espíritu Santo te va a hacer un administrador de cosas grandes. Dije que el Espíritu Santo te va a hacer un administrador de cosas. Y esa mano que se levanta es una mano que va a ser santificada. Es una mano que va a ser ungida. Y a tus manos llegarán cosas que tú jamás has soñado tener. Porque Dios las confiará, escucha, las confiará en tus manos. No, siempre sabrás que no son tuyas. No son tuyas, solamente administras lo que no es tuyo, pero serás fiel, porque se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Y van a venir cosas muy grandes puestas en tus manos. Y tú dirás, ¿cómo lo voy a hacer? El Espíritu Santo, con Él lo podrás hacer. Con el Espíritu Santo recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Recibirás poder sobrenatural para poder hacer lo que tú solo no puedes hacer. Por eso Faraón lo reconoció. Este tiene el Espíritu de Dios. Esto no se hace como hombre, porque no hubo un sabio en todo Egipto que pudiera hacer lo que hizo José. Solo el Espíritu de Dios. Escucha, la sabiduría que Dios te va a dar está por encima de los brujos, de los encantadores, de los hechiceros, de los filósofos, de los hombres que se creen sabios en este siglo, porque conocer a Dios es la cosa más gloriosa y más grande que un ser humano puede tener. Alguien dígame un amén. A ver, alguien diga amén. Y le puso un nombre. Faraón le puso un nombre a José. Un nombre. Si yo dijera aquí, que se ponga de pie los que se llaman Daniel. ¿Quién más? Quédate de pie. Daniel, ¿quién más? Daniel, ponte de pie, Daniel. No hay más Daniel aquí. Bueno, ellos se llaman Daniel, por eso responden a ese nombre. ¿Y cómo lo escucharon? ¿Con qué? Con el oído. Un aplauso para los Daniel. Faraón le puso un nombre a José, se lo cambió, para que cuando se dijera ese nombre, José supiera que estaban hablando de él, y lo escuchara con sus oídos, y nunca olvidara
su identidad. ¿Sabes cómo le puso Samuel? Safnat Panea. Si alguien va a tener un hijo, le regalo el nombre. Le va a decir Paneita de cariño. Safnat, Samuel, Safnat Panea, un nombre compuesto. Safnat Panea, dígalo conmigo, Safnat Panea. Cuando alguien decía Safnat Panea, decía, ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Así Dios decidió ponerme. Safnat Panea. La primera parte, Safnat, significa revelador de misterios. Porque la gente que revela misterios es porque sabe oír al que revela los misterios. Te declaro en el nombre de Jesús que vas a conocer misterios de Dios, porque tus oídos se van a abrir para saber lo que otros no saben. Por eso el sueño de Faraón, pastora, nadie supo interpretar el sueño de Faraón, solo José. Vamos a recibir cosas que otros no pueden hacer. Y es ahí donde la iglesia va a glorificar a Cristo, porque el mundo no sabrá qué hacer cuando nosotros sí sepamos qué hacer. Eduardo, oídos de sabio para conocer misterios, pero no hay aceite sin sangre. Por eso yo necesito decirle al Señor, límpiame, limpia mis oídos para oír la voz, no solo del Señor, sino saber distinguir cuándo es el extraño que me está hablando. Jovencitas, 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 ¿dónde están las jovencitas? Levánteme la mano. A la mujer se le conquista por el oído. De nuevo, a la mujer se le conquista por el oído. Por eso llega un hombre y le dice 4 cosas ahí. Piropito por ahí. Y ya quedó caída. Pero tú tendrás oídos santos. Y tú sabrás cuándo es un farsante, un mentiroso, y cuándo es un hombre de Dios el que te está hablando. Y no te vas a dejar engañar. Ahora, el que tiene oídos santos también tiene ojos santos. Y los hombres caen por los ojos. Pero estoy hablándole a hombres santos. Tus ojos miren lo recto. Y dirige a veces tus párpados hacia lo que está delante. Aprende a mirar con pureza. Y Dios pondrá en tus manos cosas que tú nunca has soñado. Voy a recordarles la historia del doctor Edier. El doctor Edier dijo, estaba a punto de tirar mi carrera por la borda. ¿Recuerda eso? Viviendo una vida desordenada hasta que el Espíritu Santo le habló. Y cuando consagró su vida, vaya a la casa del doctor. No lo invito porque no es mi casa, pero vaya a la casa del doctor. Ve a su familia, más que una casa, tiene un hogar, porque hay gente que tiene casa pero no tiene hogar. Hay gente que tiene una casa grande, pero no hay calor de hogar en esa casa, no hay amor. Pero Dios le ha dado una casa, una carrera, unas hermosas hijas, porque sus manos se consagraron, su oído se consagró y sus pies se consagraron. Samuel, Safnat, revelador de misterios. Panea, salvador de vidas, rescatador de vidas, porque el que oye misterios lo hace para salvar a los perdidos, para rescatar vidas. Y Dios levantará jóvenes que van a rescatar a los perdidos con palabras de sabios, con oídos sabios. Alguien diga un amén. Y tú me dirás, pues ya voy a aterrizar. Y tú me dirás, bueno, pero pastor, qué bonito eso. Sangre en el oído, sangre en las manos, sangre en los pies, para un sacerdote, para un siervo de Dios, para un servidor.
pero yo no soy un sacerdote. Yo no soy un siervo de Dios. Pastor, yo soy un pecador. Este es el misterio que yo jamás podré entender. Daira, jamás podré entender la gracia de Dios. Cómo el amor supera nuestras faltas. Cómo el amor supera mi propio pecado. Y aunque mi pecado sea muy grande, la gracia de Dios lo cubre. Porque no hay nada que la gracia de Dios y la sangre de Jesús no pueda perdonar. Por eso al hombre de la cruz, en su último momento de vida, dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Escucha, la sociedad lo condenó y la sociedad dijo: este merece la muerte. Pero a ese que merecía la muerte, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque no hay nada que la sangre no pueda perdonar. Esto es lo que me impresiona. ¿Dónde está mi actor? ¿Dónde está mi actor? Un aplauso para Fernandito. ¿Cuánto aman a Fernandito? Hágale saber que usted lo ama. No, déjale que vea la cara, que pueda ver, porque lo va a matar así, hermano. Que se vea el rostro, aunque sea. Tu rostro es. Sí. Vamos, ven acá. Párate ahí. Si usted no sabe qué representa Fernandito, le voy a decir. Gente que se tapaba por vergüenza. Escucha lo que estoy diciendo. Él representa gente en los tiempos de Jesús que se tapaban por vergüenza. Y antes de los tiempos de Jesús. ¿Por qué se tapaban? Porque tenían en su piel una enfermedad cutánea, terrible. Era podrirse en vida. Era literalmente carne podrida. Eran los leprosos. ¿Quiénes? Los leprosos. Y entre los sacerdotes, ponte allá, y los leprosos había una gran distancia. De hecho, no se juntaban. No se juntaban. Si un leproso osaba acercarse a un sacerdote, tenían el derecho de apedrearlo y matarlo. Porque los leprosos eran considerados gente inmunda, sucia. Y había gente que tenía lepra en la mano y se tapaban solamente la mano. Había otros que tenían lepra en un pie y se tapaban solo el pie. Había otros que tenían lepra en el rostro y se tapaban el rostro. Pero hubo uno en la Biblia que estaba todo leproso desde la cabeza hasta los pies. Es decir, era todo, absolutamente todo inmundo. Y hay gente que se siente así, totalmente sucios, totalmente inmundos, pecadores totalmente. No son sacerdotes, son pecadores. Por eso un día un leproso, desde lejos, no de cerca, porque le habían enseñado que los leprosos no se podían juntar con nadie. Escucha, jamás a un leproso le podías dar un abrazo, porque si tocabas a un leproso te contaminabas. Si el leproso tenía su lado derecho inmundo con lepra, quizás podías tocarlo por el lado izquierdo, pero jamás podías poner tu mano donde había lepra, porque te contaminabas. Y por eso los leprosos tenían que tener una campanita. Aquí no hay campanita, pero tenían que tener una campanita. ¡Tilín, tilín! Eso. Tenían que tener una cosa como esta. Coge. Suélala. Dale, suélala. Más duro, suélala. Suélala, porque en eso está tu vida. Porque si alguien no escuchaba eso y se acercaba a él, decía: ¿por qué no me avisaste con la campanita? Y podían agarrar piedras y apedrearlo por inmundo. Así que su vida estaba en esa campanita. Así que desde lejos
él gritó a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Escuchaste lo que dijo? Si quieres, porque él no tenía problemas en decir, Señor, si puedes, porque quizás tenía toda la fe de creer que Jesús podía limpiarlo. Lo que no estaba seguro era si Jesús quería, porque le habían enseñado que los sacerdotes que representan a Dios tenían que estar lejos de él. Y Jesús, ¿sabes lo que hizo? Dice la Biblia que se acercó. Hizo lo que ningún sacerdote hizo. Se acercó. Jesús se acercó al leproso. Como se acerca a ti, aunque tú estés muy sucio. Él se acerca a ti y nunca dejará de amarte, aunque tú estés muy sucio. Se acercó a él. Le habló. Extendió la mano y lo tocó. ¿Escuchaste? Donde sea que Jesús haya puesto la mano, ese hombre tenía lepra, pero él puso la mano sobre la lepra, porque él es el único que puede limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y él no te rechaza como te rechaza el mundo. Él se acercó, lo tocó y le habló y le dijo: si quiero, ser limpio. Y al instante aquel hombre fue totalmente sanado por el poder de Dios. Quítate eso, un aplauso. Se le fue la lepra, se le fue la lepra. Él es el único que te puede limpiar de toda inmundicia. Alguien dígame un amén. Y un día, 10 leprosos, no voy a buscar aquí a 10 personas, pero 10 leprosos, 10 con lepra, se acercaron de lejos también y le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo a los 10: vayan donde quién, donde el sacerdote, preséntense delante de él. Y la Biblia dice que cuando los leprosos fueron donde el sacerdote, los 10 leprosos fueron limpiados. ¿Cuántos? Los 10 fueron limpiados. ¿Y qué hizo el sacerdote? ¿Y por qué Jesús los mandó donde el sacerdote? Estoy terminando. ¿Por qué Jesús los mandó donde el sacerdote? De nuevo, tráeme la vasija. Por esta razón. Ven acá, Fernandito. Otro aplauso para Fernandito. Párate aquí. Ahí. Porque Levítico dice que no solo al sacerdote, sino también al leproso. ¡Qué cosa más extraordinaria! Agarraran sangre al leproso y se la ponías en la oreja. Porque a partir de hoy, leproso, tus oídos quedan santos, tus oídos quedan limpiados. A partir de hoy tendrás oídos limpios. Y no solamente en el oído, en el dedo pulgar de la mano derecha, también al leproso, sangre en el dedo pulgar, para que tus acciones de hoy en adelante, leproso, sean limpias, sean puras, sean sagradas. Quítate la media. Y en tu pie derecho, en el dedo pulgar, también se pondrá sangre. Déjame decir esto de forma que todo el mundo lo escuche. Para ti, Eddie, este acto es consagración al ministerio, pero para ti es limpieza para tu relación con Dios. Fernandito, y una vez que tienes sangre, ¿ahora qué puede venir? Dime, ¿qué puedo poner ahora en tu oreja después de la sangre? Después de la sangre, ahora puedo poner el aceite. Ahora el Espíritu Santo estará en tus oídos. Ahora el Espíritu Santo estará en tus acciones, en tus manos. Y ahora el Espíritu Santo dirigirá tus pies y tus sendas serán rectas. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Jóvenes! ¿Dónde están los jóvenes?
Aquí hay jóvenes que son sacerdotes ya y hay jóvenes que son leprosos, pero para ambos hay sangre y hay aceite. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y mira lo que voy a decir. Mira lo que voy a decir, porque lo que voy a decir va a pasar exactamente en este justo momento. Va a pasar. Bájame todo porque quiero que todo el mundo escuche esto. Va a pasar exactamente lo que voy a decir. Justo. Yo sé lo que estoy diciendo y lo hablo por el Espíritu de Dios. Y lo hablo con mucha carga y con mucho pesar. Dios sabe con cuánto pesar estoy diciendo lo que voy a decir. Porque va a pasar justamente eso ahora. Los 10 leprosos fueron donde el sacerdote. Y el sacerdote, al considerarlos limpios porque Jesús los mandó y la lepra les fue limpiada, el sacerdote puso sangre en su oreja, sangre en sus manos y sangre en sus pies. Lo hizo el sacerdote. Por eso Jesús dijo, vayan donde el sacerdote, cumplan la ley, cumplan el simbolismo, háganlo, preséntense y que el sacerdote les ponga sangre y les ponga aceite. Y los 10, Eddie, los 10 fueron limpiados. Como todos ustedes, amados muchachos, durante estos días han sido limpiados. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, no porque lo merezcan, ni porque yo lo merezca, sino por la sangre, que es la prueba más grande de amor que Dios nos ha dado. Él murió por mí, aunque yo era total pecador. Murió por ti, aunque eras pecador. Pero escúchame, dime amén si me estás escuchando. Escúchame, de los 10, uno se regresó donde Jesús. Uno se postró ante Jesús para darle gracias. Uno de los 10. Y Jesús dijo, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están los que estuvieron aquí? ¿Dónde están? Solo uno se regresó para dar gracias. Y Jesús le dijo, hoy no solamente eres limpiado, hoy recibes salvación. Y escúchame, lo que ese joven, ese muchacho se regresó para darle gracias a Jesús, fue para decirle esto: desde hoy mis oídos te escucharán solo a ti. Desde hoy mis manos serán para hacer tu voluntad. Y desde hoy mis pies te seguirán donde quiera que tú vayas. Porque hoy reconozco que mis oídos han sido limpiados, mis manos han sido limpiadas, mis pies han sido limpiados, para no volver a ensuciarlos. Voy a seguirte todos los días de mi vida. Muchachos, esto se acaba hoy. Por eso Jesús lo dijo. ¿Cómo comencé este mensaje? Diciendo, Jesús alzó la voz el último y gran día de la fiesta, porque para mucha gente la fiesta se acabó ese día, pero Jesús dijo, para ustedes no. El río seguirá corriendo dentro de ustedes. El río seguirá corriendo dentro de ustedes. Será una fuente que salte para vida eterna. Porque a partir de hoy sus oídos serán limpios, sus manos serán limpias y sus pies serán limpios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Todos inclinen su rostro. El Espíritu de Dios está aquí. Y el Espíritu Santo no tiene impedimento de tocarte hoy. Y el Espíritu Santo no tiene impedimento de hacer que el río corra dentro de ti. Porque ya la sangre fue derramada. Ya la sangre fue derramada en la cruz para limpiar tus oídos, para limpiar tus manos y para limpiar tus pies.
Yo quiero ver, ¿dónde está ese que se regresa para tirarse a los pies de Jesús, para darle gracias por lo que Él ha hecho y para decir: la fiesta no se acaba hoy, la fiesta comienza hoy. Hoy comienza la verdadera fiesta, con manos limpias, con oídos limpios, con pies limpios. ¿Dónde está ese joven? ¿Dónde está ese muchacho que se puede venir a los pies de Jesús? Aunque 9 sigan su camino, aunque 9 salgan a hacer lo mismo que siempre han hecho, con manos sucias, con pies sucios, con oídos sucios. Pero yo sé que aquí hay alguien que el Espíritu de Dios ha tocado para decir: a partir de hoy mi vida será diferente. Y no lo harás tú solo. Esto es lo grande. No eres tú solo. Será el Espíritu Santo contigo, dentro de ti, que te va a ayudar a vivir una vida recta. Todo el mundo con sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Por favor, quiero pocas luces. Quiero pocas luces. Pocas luces. Porque este momento será un momento para decirle tú al Señor, como lo hizo José: voy a guardar mis oídos, voy a guardar mis manos y voy a guardar mis pies para seguir a Cristo. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a vivir una vida limpia, recta, consagrada a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Samuel, gracias, Señor. Mientras la música suena, hay un lugar para ti aquí adelante, a los pies del Señor. Dile: yo soy ese que se regresa para estar a tus pies. Porque la fiesta para ti no se va a acabar. Para el mundo los carnavales terminan hoy, pero para ti no. Para ti no, porque el río seguirá corriendo dentro de ti. Gracias, Señor. Gracias. Gracias.